Bien, bien bendecidos. No sé, pero yo sí me emocioné en el canto. Este es uno de los que cuando escuché la primera vez era en un sepelio y, y lo cantaban y los que cantaban lo creían y también nosotros lo creemos, ¿sí? Dios es así, nos levanta y no solo nos levanta, sino nos fortalece y nos va a levantar y nos va a fortalecer. Porque así es, porque sabe que nosotros no podemos solos, necesitamos a Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir hablando acerca de la iglesia, la congregación, este grupo de hermanos, de redimidos, de salvos por gracia, que hoy estamos aquí, que se reúnen cada domingo, que se reúnen para alabar, para cantar, para decirle a Dios que Él es el Señor, que Él es el Señor. Y bueno, pues nos da gusto verlos a varios. Qué bueno que Dios ha obrado en las vidas de ustedes, hermanos. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias en Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, y vamos a leer, hermanos, desde el 12 hasta el 26, hasta el 27, del 12 al 27. Yo voy a leer un capítulo, un versículo, el versículo 12, ustedes leen el 13 y así nos vamos, hermanos, hasta llegar al final. Si ya lo tienen, hermanos, ¿sí lo tienen? Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. En nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Hasta ahí, hermanos. Vamos a dejarlo allí y ahorita continuamos la lectura. Bueno, dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo, ¿no? La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Cristo tiene un cuerpo. Les voy a leer, hermanos, una parábola que hacen los pastores
al final de ella me dicen si la han escuchado, y si la han escuchado, pues vamos a ver qué opinamos, ¿sí? Bueno, allí mediten, recuerden, me dicen si sí tiene sentido o no esta parábola. Dice, resulta que un día estaban conversando en la iglesia el señor Nariz y el señor Mano. El servicio de adoración de la mañana, que había sido dirigido por el oído, por el señor Boca y por el señor Boca, había concluido hace rato, así como nosotros. Y la Mano le decía al señor Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra iglesia donde congregarse. ¿De verdad?, le respondió el señor Nariz al señor Mano. ¿Pero por qué? Oh, no sé, dijo Mano cabizbajo. Es que la congregación no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno, ¿y qué es lo que están buscando?, le preguntó el señor Nariz, tratando de mostrar mayor simpatía en su tono de voz. Mano tuvo que pensar antes de responder. Él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y a su familia. También pensaban que el ministro de música, el señor Oído, tenía buenas intenciones, pero aún así ellos no se sentían a gusto en la iglesia. Yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros, le confesó finalmente el señor Mano. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no conectamos con ellos, con los pies. Luego nos unimos al grupo pequeño para todos los dedos, pero solo hablaban acerca de calcetines, zapatos, olores y todo eso, de los zapatos, de los pies. La verdad es que como que no nos interesaba, dijeron. Nariz lo miró con genuina desilusión. Pero no están contentos de que ellos estén preocupados por aquellos olores, le dijo. Sí, claro, pero como que no es para nosotros. Luego fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara. ¿Lo recuerdas? Fuimos varios domingos hace varios meses. Oh sí, eso fue genial, le dijo el señor Nariz. Gracias, pero ustedes solo hablaban, escuchaban, olían y gustaban. Se sentía como, bueno, parecía que nunca querían trabajar y poner manos a la obra. Es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a una nueva congregación que queda por Atlacomulco. Escuchamos que palmean mucho las manos, alzan las manos, y eso es lo que a nosotros nos interesa ahora. Le dijo Nariz. Ya huelo, le dijo, lo que dices. Bueno, no quisiéramos que se fueran, pero me imagino que debes hacer lo que sea mejor para ustedes. En ese momento llegó la señora Mano, esposa del señor Mano, y se unió a la conversación. Su esposo explicó brevemente lo que él y Nariz estaban conversando, a lo que ella replicó estar completamente de acuerdo con su esposo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía tristeza al irse de la congregación. Su esposo se había estado quejando de la iglesia a través de los años, al punto que la señora Mano comenzó a pensar de una manera muy similar a la de su esposo. Que si los grupos pequeños eran un poco exclusivistas, que si la música estaba pasada de moda, que la enseñanza no era algo que le gustaría al final. Pero al final era difícil para los Mano dar una razón, pero finalmente habían decidido que esa congregación no era para ellos. Y además la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía cómoda en el grupo
para jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo que apreciaba mucho a Nariz y a su liderazgo, pero el señor Nariz pensaba que la conversación ya se había tardado pues mucho. Y aparte que su perfume de la señora Mano lo hacía querer estornudar. Así que pues le agradeció las palabras y les repitió sentirse triste por la decisión que habían tomado, y volvió y comenzó a caminar hacia la salida. Después de todo, ¿quién necesitaba de los hermanos Mano? Aparentemente ellos no necesitaban de el señor Nariz. Y se acaba la historia. Parece chiste, parece chistoso, pero no es tan chistoso lo que hay, ¿verdad? Y pareciera, hermanos, que a veces así pensamos. Somos tan diferentes en el cuerpo, pero eso nos hace sentir aislados a veces, nos hace sentir solos, nos hace sentir indiferentes. Pero Dios, dice la Biblia, que su cuerpo, Él puso a cada quien en donde Él quiso, dice la Biblia, ¿sí? Es una historia, una parábola que nos hace reflexionar acerca del cuerpo de la iglesia, y vamos a ver, hermanos, cómo es que la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia a pesar de comentarios así, o de ideas o de pensamientos así, como Dios une a la iglesia. Y está interesante, hermanos. Vamos a ir rápido. Por favor, si pueden leer conmigo el versículo 12, Primera de Corintios 12:12, ¿qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice Pablo, pues así como el cuerpo es uno, y está hablando de nuestro cuerpo, del cuerpo de ustedes, así como el cuerpo físico es uno, el cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, la cara, la nariz, las manos, los dedos, los pies, las orejas, las cejas, las pestañas, todos esos miembros, dice, aunque muchos, constituyen un solo cuerpo. Y hermanos, aquí ¿qué esperaríamos que Pablo continuara? Porque dice, porque así como el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, y esos miembros pues son muchos, dice, son un solo cuerpo, dice Pablo. Pero ¿qué esperaríamos que dijera? Pues así como tu cuerpo humano tiene muchos miembros, esperaríamos que Pablo dijera, así también es la iglesia, ¿sí? Pero no es lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Así también es, ¿quién? Es Cristo. Hermanos, sabemos que Cristo vino a la tierra. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Es una buena pregunta. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Cristo vino a la tierra, se encarnó, vació su deidad, dice la Biblia, en un cuerpo humano, en un bebé. Nació como un bebé, creció joven, adulto, un cuerpo humano. Ese cuerpo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese cuerpo? ¿Qué? Pero antes de ascender al cielo, ¿qué le pasó? Fue crucificado. El cuerpo de Jesús fue molido, dice la Biblia, y se murió. El cuerpo de Jesús murió como tal. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos y lo glorificó. Lo glorificó. De manera que Cristo tiene un cuerpo, y después dice la Biblia, en la mañana veíamos que el Espíritu lo levantó de los muertos, le dio vida a su cuerpo y lo levantó hasta más allá y lo puso a la diestra de Dios. Y allá está Dios, allá está Cristo con su cuerpo glorificado. Pero la Biblia nos enseña que en la tierra, hermanos, también hay un cuerpo de Cristo.
y ese cuerpo de Cristo es espiritual. ¿Y quién es ese cuerpo de Cristo espiritual? La iglesia. La iglesia es ese cuerpo de Cristo espiritual, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo, fíjense en el pasaje, versículo 13, porque un solo espíritu fuimos bautizados en un ¿qué? ¿En un qué? En un cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que cuando nosotros creemos en el Evangelio, nos arrepentimos, el Espíritu nos bautiza ¿en qué? En un cuerpo. Eso quiere decir que, ¿qué significa el bautismo? Una pregunta de escuela dominical. ¿Qué significa el bautismo? Ajá, eso simboliza, representa la muerte y la resurrección, pero la palabra bautismo, ¿qué significa? Ajá, ¿cómo? Sumergir. La palabra bautizo significa sumergir, y es eso. Cuando alguien nos bautizó, ¿ustedes se bautizaron aquí? ¿Sí? Cuando se bautizaron, los sumergieron en agua y representa lo que el hermano dice, la muerte y resurrección, no solo de Cristo, sino también de ¿quién? De nosotros. El creyente muere a sus pecados, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y resucita a una nueva vida. ¿Se acuerdan de Nicodemo? De cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo, que ese cuerpo que tenías de pecado ahora sea diferente y nacemos a una nueva vida, a un nuevo cuerpo, ¿sí? Eso significa bautismo, y la palabra es sumergir. Entonces, lo que Pablo está diciendo, versículo 13, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Entonces, cuando uno individualmente se arrepiente, declara a Jesús como Señor y su Salvador, lo acepta en su corazón, ¿qué pasa, hermanos? Cristo tiene un cuerpo aquí en la tierra y el Espíritu nos sumerge espiritualmente a un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, ¿sí? Entonces somos sumergidos a ese cuerpo, somos sumergidos al cuerpo de Cristo espiritual que está aquí en la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿amén? ¿Sí? Sí, entonces, cuando creemos en Jesús, formamos parte de un cuerpo compuesto, hermanos, de todos. ¿De quiénes? ¿Compuesto de quiénes está ese cuerpo? De todos los que han creído. Entonces ustedes individualmente allí como están, forman parte de un solo cuerpo, formamos parte de un solo cuerpo, y está compuesto ese cuerpo ¿de quién? De otro cristiano, de otro cristiano. Por eso es muy familiar cuando alguien que es cristiano, que no conocemos y que vive en otro lado, y en la plática, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, pues qué buena onda, como que sentí algo familiar, ¿no? Porque somos sumergidos a la iglesia, somos sumergidos a ese cuerpo espiritual de Cristo, ¿sí? Versículo 13, pues en un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu, dice Pablo. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí? Alguien que me acompañan a Romanos 12, versículo 5, y vamos a leer ese pasaje, hermanos. Romanos 12, versículo 5. Otra vez, ¿lo pueden leer todos, hermanos?
Esta versión que tengo es la Biblia de las Américas, y es más o menos lo que dice, pero se los leo. Dice: así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Se los leo otra vez. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Entonces, hermanos, cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo nos bautiza a nosotros. En nuestro corazón hay un cambio, hay una transformación. Nos sumergimos en el cuerpo espiritual de Cristo, pero también dice Romanos que nos hacemos individualmente miembros los unos de los otros. Nos unimos al cuerpo de Cristo, nos unimos a Cristo, pero entre nosotros también, ¿qué dice la Biblia? Nos unimos, somos miembros individualmente los unos de los otros. Entonces, yo soy miembro del cuerpo de Cristo individualmente, pero también soy miembro de Eber. Pero Eber también es miembro de mi hermana Mari, porque dice Pablo, son miembros individualmente los unos de los otros, no la iglesia con Cristo, sino los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, individualmente somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Y por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que hay una iglesia universal, porque hay cristianos en otras partes de este mundo, ¿verdad? En otros países hay cristianos y también somos miembros de ellos, ¿sí? Porque el Espíritu nos bautizó, nos sumergió a un cuerpo y también somos miembros los unos de los otros. No es que seamos miembros de Cristo en este pasaje, es que somos miembros los unos de los otros. Si estamos en Cristo, hermanos, si estamos en su cuerpo, unidos vitalmente, también estamos a los creyentes, ¿sí? No fuimos salvados, hermanos, para vivir en aislamiento. No fuimos salvados, salud, hermana, no fuimos salvados para vivir en aislamiento. Cada quien que viva su vida cristiana allá en su casa solo, no. Ese no es el diseño de Dios, porque nos hace miembros los unos de los otros, nos une al cuerpo de Cristo, ¿sí? No somos para vivir en aislamiento, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, hasta aquí está muy padre, está muy interesante lo que Dios dice, pero esto se debe de reflejar en la membresía de una iglesia local. Esto sí, yo formo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal, me uno a Cristo, ahora somos miembros los unos de los otros, pero también, hermanos, se debe de manifestar en una iglesia local, un comportamiento local. Si yo soy miembro de Eber, ¿qué pasa? Los miembros no pueden estar tan separados, ni por su lado, sino trabajando, congregándose, unidos, ¿sí? Ya estamos unidos. Pero hermanos, nadie puede ver, si están de acuerdo conmigo, me dicen amén o sí. Nadie puede ver, hermanos, el momento en el que un cristiano es bautizado por el Espíritu, el momento en el que hay salvación, el momento en que llega la salvación a la vida de un cristiano. Nadie lo puede ver, porque ese bautismo o esa nueva vida, esa nueva vida que el Espíritu Santo da a luz, una nueva persona, nadie lo puede ver, porque la salvación es personal, nadie lo puede ver. ¿Sí es cierto? No lo podemos ver cuando sucede. Pero hermanos, ¿qué sí podemos ver? ¿Y cuál es el bautismo visible que podemos ver? No a lo mejor no el que el Espíritu Santo te bautiza, pero sí cuando tú dices, yo me quiero bautizar aquí. Porque nadie ve cuando yo no vi cuando Eber se convirtió, ni cuando Alma
ni cuando Ana, no vi, pero ¿cómo yo puedo saber que en realidad se convirtieron? Porque ellos dicen, yo creo en Jesús, he depositado mi fe en Jesús y ahora me quiero bautizar, sumérjanme en las aguas, aquí hay agua, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ese es el bautismo que es visible a los ojos, ese es el bautismo que sí es evidente a la iglesia, y no solo a la iglesia sino a la gente, ese es evidente, amén, ¿sí? Y hermanos, como ese bautismo es evidente, ¿en dónde se hace ese bautismo? ¿Se hace con hermanos de China? Si estamos en China, sí, los podemos invitar, podemos transmitir y ellos, pero ¿creen que nos conozcan? Pues, se bautizó, sí, lo hacemos enfrente de una iglesia, sí, de una iglesia local, y pasamos a ser miembros también, dice la Biblia, de esa iglesia local, de esa iglesia. Por ejemplo, si se bautizan aquí en Dios es Amor, pasan a ser también miembros los unos de los otros de Dios es Amor, de la iglesia, ¿sí? Eso es lo que dice Pablo. Hermanos, miren allí en sus Biblias, a partir del versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según, ¿qué? Le agradó. ¿Quién coloca a los miembros del cuerpo? Dios. Y Dios dice que Él da y reparte los dones como Él, ¿qué? Como Él quiere. Si decimos, yo quiero ser pastor, pero si Dios no me ha llamado a ser pastor. Si decimos, yo tengo el don de enseñanza, pero si yo no tengo el don de enseñanza, ¿qué pasa? Alguien está ocupando un lugar que a lo mejor no le corresponde. Entonces en la iglesia, hermanos, nos regimos y hacemos las cosas en base a los dones. ¿Y quién da esos dones? Dios. Y cada quien debería y puede saber su don involucrándose en lo que hace la iglesia. Ahí va a saber y conocer su don. Ahora bien, dice 18, Dios ha colocado cada uno de los miembros según en el cuerpo, según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, imagínense, hermanos, si yo dijera, ok, Dios me ha llamado a predicar, y hago mi sermón y lo escribo y todo, pero lo leo enfrente de un espejo en mi casa, porque yo tengo ese don, yo voy a predicar y lo voy a predicar a mí mismo en mi casa. ¿Es provechoso o no es provechoso? ¿A quién le predica el que tiene ese don? A la iglesia. ¿Y el don de enseñanza, a quién le enseña? A la iglesia. Por eso dice Pablo que somos miembros los unos de los otros. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Dice, entonces, si todos dijeran, yo soy oído, ¿qué clase de cuerpo va a ser? Si todos dijeran, yo soy maestro, ¿ustedes creen que todos en una iglesia son maestros? Es una parte del cuerpo importante. El que preside, si todos quisieran dirigir y todos vamos a pararnos a dirigir, ¿qué sucede? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice, por el contrario, la verdad que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas, puede que se refiera a las partes más íntimas que nosotros nos cubrimos, dice, reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no necesitan, porque Dios así lo formó. ¿Cuál es la parte presentable del cuerpo? La cara, ¿no? Esa no se tapa, dice Pablo, pero bueno, luego dice 25, a fin de que en el cuerpo no haya ¿qué?
división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hermanos, aquí está hablando de la iglesia local, ya no de la iglesia universal, sino de la iglesia local, porque miren, dice el versículo 26, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. No dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren por él. Yo puedo sufrir, ahorita sabemos que hay países que están en guerra, que es Ucrania y Rusia, están en guerra. Allí seguramente hay cristianos, ¿sí? Y cristianos que están siendo desplazados, desalojados, viviendo en condiciones terribles, que son cristianos y son nuestros hermanos, forman parte del cuerpo. Pero yo puedo sufrir con él, no, ¿verdad? Yo no puedo sufrir con un hermano de Ucrania, sí puedo sufrir por él y debería sufrir por él. Puedo orar por él, puedo decirle a Dios que lo cuide y estamos orando por él, vamos a orar por él, ese hermano, por la iglesia, pero no puedo sufrir con él. Entonces Pablo está diciendo que aquí en la iglesia hay que sufrir con los miembros de nuestra iglesia, con ellos. Y luego dice, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan, también dice, con él. Hermanos, formamos parte de la iglesia universal, la 24/7, todo el día, todo el tiempo formamos parte de la iglesia universal, pero cuando nos reunimos aquí, cuando nos congregamos como iglesia, es cuando entonces somos iglesia. Somos iglesia, Dios es amor. Cuando venimos aquí, ¿se acuerdan? Cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Allí es iglesia. Es como un equipo de fútbol o un equipo de básquetbol. Ellos son equipo cuando cada quien está en su casa, cuando cada quien está en su trabajo. ¿Hasta cuándo son equipo? Hasta que entran a la cancha y empiezan a jugar y en equipo. Hasta ahí son el equipo de las butterflies, ¿no? De Cari. Sí, hasta ahí es equipo, porque están en su casa y no son, igual aquí, somos cristianos, sí, cada quien individualmente, personalmente, pero dice la Biblia que somos unidos al cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Cuando venimos aquí, somos iglesia, cuando nos congregamos, somos iglesia, en el nombre de Jesús. Y hermanos, Pablo en el capítulo 13 empieza a hablar de esta cuestión del amor. Si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego dice, y si tuviese profecía, y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres. Y luego dice 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Yo puedo amar, yo puedo ser benigno, yo puedo envanecerme, ser orgulloso con un hermano de China. A lo mejor no tanto, porque es complicado, porque él vive allá, pero sí debo demostrar el amor sufrido, ser bueno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso con los hermanos de aquí de la iglesia, ¿sí? Entonces, hermanos, para terminar y para concluir, Pablo está hablando del cuerpo, y en la iglesia de Corinto había hermanos que se sentían más que otros hermanos porque tenían dones espirituales, y Pablo les dice, no, eso no tiene sentido, porque todos son parte del cuerpo y parte importante del cuerpo. Cada quien tiene su función, Dios puso como Él quiso a cada quien, a cada uno. Pero también pongan atención, iglesia de Corinto, que Dios los unió a Cristo, pero también los unió entre ustedes.
son miembros los unos de los otros, de manera que ahora sí, si alguien sufre, todo el cuerpo sufre con él. Si alguien está alegre porque agradece aquí una gratitud que vivió en la semana, todo el cuerpo agradece y se siente bien con él, porque a eso hemos sido llamados, a vivir en una comunidad, a vivir así, ¿sí? Por eso, hermanos, la gloria de Dios está aquí, porque cada uno de ustedes es tan diferente. Yo soy tan diferente a ustedes, pero aquí Cristo nos hace uno, nos hace su iglesia y nos ha derramado a su Espíritu Santo, que Él es el que nos une. Entonces, hermanos, para aplicar un poquito todo esto que acabamos de meditar hoy y ahorita y en la mañana, ¿se acuerdan que en la mañana decíamos que somos amados, que somos predestinados, que somos adoptados, que somos herederos, que somos redimidos, que somos el grupo de salvos por gracia, que Cristo ha hecho su obra en nosotros en la iglesia? Pero a veces, hermanos, se nos olvida qué somos. Por eso, si ustedes en la semana tienen oportunidad de decirle a alguien, oye, es que tú eres hijo de Dios, tú eres adoptado por Dios, o ustedes mismos que se recuerden eso, hermanos, para que cada quien vaya recuperando esa identidad que tenemos en Jesús, y poco a poco vamos a ir recuperando la identidad que tenemos aquí como iglesia. Dios es amor, ¿sí? Entonces, hermanos, dice Pablo que todos los miembros sufren, que todos los miembros se alegran, que todos los miembros se regocijan, y esa es la invitación de hoy, que si tú estás feliz, si tú estás contento, probablemente un hermano no está contento, no está feliz, probablemente un hermano está preocupado, probablemente un hermano está pensando en algo que no lo deja tranquilo, pero tú estás feliz. Dios nos ha llamado a compartir. Si tú estás feliz, dile a un hermano y compártele por qué estás feliz, para que él también recuerde, y para que suframos y para que nos alegremos y nos motivemos y nos vayamos levantando, ¿sí? Él me levantará, decíamos, Él me levantará, pero ¿cómo? ¿Cómo nos va a levantar? Dios puso a su iglesia para levantar al que cae, para acompañar al que se atrasa, para abrazar al que está triste, para alentar, para motivar y para ir todos juntos hacia donde Dios quiere que vayamos. Y esto es iglesia. Cuando lo hacemos, hermanos, estamos siendo iglesia, y ese es el diseño que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Dios ha puesto a su iglesia para alentarnos, motivarnos y alegrarnos, también recordarnos todas las bendiciones que hay. Entonces, en la semana, hermanos, háganlo. Si tienen oportunidad, háganlo. Y vamos a terminar leyendo solamente, hermanos, un pasaje que les debía en la mañana. Es en Efesios 3. Efesios 3, del versículo 14 hasta el 21. Vamos a terminar con esto, hermanos. Efesios 3, del 14 al 21, y vamos a leerla esta parte de la Biblia todos juntos. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el nombre por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pablo que vamos a ser capaces de comprender cuánto Dios ama en la medida que nos congreguemos como iglesia. Si tú quieres saber cuánto te ama, dice Pablo, ve, porque eso se aprende con todos los santos. Y se han dado cuenta que cuando dicen, Señor, es que siento que tú no me amas, siento que tú no estás cerca, pero aún así van a alguna reunión o hay una reunión en su casa o ustedes tienen una reunión con los cristianos, de repente como que se olvida eso y decimos, sí, Dios me ama. No sé qué sucede en la reunión, pero allí con todos los santos Dios nos muestra cuánto nos ama. Eso es lo que dice Pablo, para que sean capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, van a ser capaces de comprender con toda la iglesia cuál es la longitud, la anchura, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, esa es la invitación, hermanos, que nos congreguemos, porque allí vamos a aprender y vamos a conocer cómo Jesús, cómo Dios nos ama. Y termina, a Él sea gloria en la iglesia. Por eso a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús también, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos enseñas, Padre, que somos parte de un cuerpo, somos parte de tu cuerpo, Señor. Tú eres aquel que lo llena todo por completo y somos parte, Señor, de ti, de tu cuerpo, pero también somos miembros, Señor, los unos de los otros. Ayúdanos, enséñanos a comprender esto, Señor, que seamos capaces de ser miembros, de dolernos con los hermanos, de alegrarnos con ellos, pero también de unirnos más, Señor, y de que nos cimentemos y nos arraiguemos, Señor, a tu amor, porque sobre allí, Señor, es donde tú vas a obrar en la iglesia y donde quieres obrar en esta iglesia, Señor. Dios es amor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos habla, Señor. Reconforta a mis hermanos, ayúdalos, Señor, recuérdales cuánto les amas, Señor. Ayúdanos porque necesitamos, Señor, de ti. Esta iglesia, cada quien, Señor, necesitamos de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado que somos coherederos en Cristo? Pero también, ¿cuántas veces hemos escuchado que somos copartícipes en un conjunto, en una unidad para la administración y propagación de su palabra? Partícipes quizá en lo que Dios nos muestra a través de los dones. Bueno, vamos a hacer la oración final para terminar con este culto. La voy a hacer y posteriormente los avisos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que en esta tarde has manifestado,